Proporciones áureas. Este video que me lo pidieron tanto aquí finalmente lo tiene desde que lo prometí, que me vienen preguntando, che, el video de las proporciones áureas, bueno, aquí lo tienen. De todas maneras no quería comenzar con estas palabras, sino con esta, porque sí, es importante saber qué es la armonía. Vamos a hablar mucho sobre qué son las cosas armoniosas y demás, así que me pareció lo más justo comenzar definiendo la armonía. Equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre las diferentes cosas de un conjunto. Ahora bien, ¿quién es que decide cuáles son las proporciones adecuadas? Y sobre todo, ¿alguien las decide? ¿Se trata de algo objetivo o subjetivo? Pareciera ser que cuando vemos la armonía aplicada en ciertos sectores específicos, pareciera ser que es algo objetivo. Por ejemplo, un músico sabe componer colocando las notas de determinada manera armoniosa. Un artista gráfico tiene técnicas de composición anterior a eso y como reglas matemáticas que definen esas composiciones, más objetivo aún. Sin embargo, luego es imposible para alguien que no es experto en el tema de alguna manera captar esto, de detectar estas correctas proporciones. Bueno, no, absolutamente no, porque de repente a nosotros mismos ya nos parece que una melodía es armoniosa, nos provoca algo, algún tipo de sensación, nos parece agradable, algún tipo de composición gráfica. Sin embargo, creo que acá hay algo injusto, porque siempre que se trata de música nos animamos un poco más a hablar sobre lo que son las sensaciones, los sentimientos incluso, pero después cuando es algo gráfico, bueno, hasta ahí nomás, ya le ponemos un stop. Decimos que una imagen nos puede provocar cosas más por el contenido de la imagen que por la forma en que fue compuesta, y yo no creo que sea del todo así. Y díganselo a cualquier cineasta, a cualquier persona, a cualquier fotógrafo incluso, que utiliza composiciones con reglas matemáticas justamente para transmitir. Son una especie de estímulo visual que efectivamente provocan también sensaciones y sí, hasta sentimientos. El cerebro está programado en sí, ya sea por un tema de evolución o de supervivencia. La verdad es que podemos detectar de una forma muy rápida ciertas cosas con equilibrio, con simetrías, con ciertas medias, ciertos promedios. Entonces composiciones como el centrado, la simetría, las líneas concurrentes, el simple hecho de que un rectángulo tenga por lado mayor el doble de su lado menor, cosas como esas son de fácil apreciación. O por ejemplo estas columnas, todos podríamos decir que estas columnas no se encuentran tan bien ordenadas como estas otras que sigue la regla de los tercios. Ahora, ¿qué pasa cuando de repente algo nos parece armonioso, algo nos parece que está bien así, pero no podemos explicar, por lo menos no rápidamente, de qué consiste, dónde está esa composición, esa regla de composición? Teóricamente eso es lo que pasa con las proporciones áureas, las que son teóricamente nuevamente las proporciones de la naturaleza. Nuestro ojo humano las percibe como naturales y creemos que eso que estamos viendo está bien como está, la verdad que está armonioso y nos provoca una buena sensación. Incluso algunos ya lo relacionan de forma directa con la belleza. Yo no me inclinaría tanto por eso, pero en este video vamos a verlo bien ordenado. Primeramente, la justificación matemática de las proporciones áureas, luego cómo apareció desde siempre esta proporción en la naturaleza, luego cómo fueron aprovechadas estas proporciones por el ser humano y finalmente les voy a contar mi opinión al respecto, por qué las utilizo. Bueno, cuando les cuente todo ya van a darse cuenta por qué las utilizo y cómo la pueden obtener ustedes, sobre todo para aprovecharlas para sus composiciones, para hacer un flyer, para hacer un logotipo, incluso para hacer una foto para Instagram. Hasta para eso se puede utilizar y generar algo que visualmente se vea muy bien y cautive y todo lo demás. Como ven, nos espera un video muy interesante, así que arranquemos rápido. Hola, ¿cómo están? Esto es Facu Logo, yo soy Facu, obviamente, y si te interesa todo lo que tenga que ver con el mundo del branding, de la creación de marcas, este seguramente sea un canal para vos. Y sobre todo si te interesa este tipo de temas que también hacen al rubro, por supuesto que sí. Como ya hicimos la introducción filosófica, déjenme comenzar ahora con algo muy simple: los rectángulos. Los rectángulos, que son, creo que una de las formas que más se repiten en nuestro entorno. Es más, voy a dar una vuelta y vamos a ver cuántos rectángulos podemos encontrar. Vamos. Mi celular es rectangular. También es espejo. La cajita de luz, los porcelanatos, ese monitor, esa tele que ven en todos mis videos, un cuadro, otra cajita de luz, otro cuadro que es bastante cuadradito, dos cuadros más, obviamente esa luz que ilumina el fondo, mi notebook, este controlcito que controla eso, que bueno es circular, pero el controlcito, esos libros, esa Play dorada hermosa, esta cajita de Kill Bill, este libro de Nietzsche, esa estufa, los lados de ese parlante, puerta del mueble, ya hay más, todo ese mueble que sí, uno de sus lados es mucho más largo, pero sí, también, las ventanas, obvio, la puerta también, el frente de ese cajoncito.
Este paquetito de shampoo también. Los lados del gabinete. Esta cajita de lapicera. La foto del pichicho. Esta caja de un estabilizador que tengo. La cajita del Fuji. Las tabletitas del Fuji. En fin, una bocha de rectángulos. Todas estas. Lo que voy a hacer es pasarlas en limpio. Y que les quiero preguntar a ustedes. ¿Ven algún rectángulo acá que les parezca más armonioso? En sus adentros pregúntense eso. Seguramente no. Seguramente si encontramos algún rectángulo que el lado mayor sea 2 veces el lado menor, bueno, eso puede parecer armonioso, unas buenas proporciones correspondidas entre sí. Sin embargo, esto que estoy haciendo con ustedes es exactamente lo que hizo el psicólogo Gustav Theodor Fechner en el año 1876, que le dio a un grupo de personas una serie de rectángulos con distintas proporciones para que eligiesen, en realidad para que las puntuaran de la mejor a la peor. Y la cuestión es que la mayoría de las personas fue dejando para los mejores lugares este rectángulo que tengo acá. Bueno, no es este mismo rectángulo, el de 1876, pero era uno con estas proporciones. Y ustedes dirán, ok, ¿qué tiene estas proporciones? ¿El lado mayor es 1,5 el lado menor o algo así? Bueno, no exactamente, no es ni siquiera un número racional, es un número que ya lo vamos a ver, y es un número que se llama phi. Entonces, este lado mayor es phi veces mayor que este lado menor. Seguramente a nadie le esté explotando la cabeza por la belleza de este rectángulo, pero la cuestión es que en este rectángulo se da, con estas proporciones, se da algo que no se da con ningún otro tipo de rectángulo, y vamos a ver qué es. Fíjense qué pasa si recorto en este rectángulo un cuadrado, el cuadrado más grande que puedo obtener, es decir, que más o menos lo tengo que cortar por acá. Las dos piezas que obtendrían serían estas, un cuadrado y otro rectángulo. Pero fíjense qué pasa con este rectángulo de acá. Este rectángulo, si lo pongo así horizontal, es equivalente a este que está acá. ¿Qué quiere decir? Que si le hago un zoom a esto, nuevamente voy a obtener el mismo rectángulo que está arriba. Y no solamente eso, sino que con este rectángulo que está acá, fíjense lo que pasa de nuevamente. Vuelvo a recortar un cuadrado y obtengo un cuadrado y nuevamente un rectángulo equivalente. Así podríamos tener una sucesión infinita de rectángulos hacia adentro, recortando cuadrados, 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 y se forman esos rectángulos. O también podríamos tener una sucesión hacia afuera, agregando cuadrados. Por ejemplo, este de ahí. Y nuevamente tendríamos un rectángulo equivalente. Y esto ocurre, o sea, estos rectángulos son equivalentes cuando la relación entre el alto y el ancho, o el lado mayor y el lado menor, es la misma siempre. Es decir, que si llamo A mayúscula y B mayúscula a los lados del rectángulo grande, y así también con las minúsculas en el rectángulo pequeño, sucede que A mayúscula sobre B mayúscula es igual a A sobre B minúsculas, y ese valor es un valor fijo que se tiene que cumplir siempre para que se den esta regla de proporciones, este juego de rectángulos equivalentes. Ese número siempre va a ser el mismo, es el número irracional phi del cual les hablaba. O sea que esto es phi. Muchos de ustedes ya sabrán cuál es ese valor, ahora lo vamos a buscar de todas maneras matemáticamente, vamos a ver. Voy a llamar 1 al lado menor, así directamente el lado mayor x. Fíjense, A sobre B, si B es igual a 1, entonces A es directamente ese x que estamos buscando, ese phi. Entonces, ¿qué se cumple en este rectángulo? Que x sobre 1, o sea, el lado mayor sobre el lado menor, es igual al lado mayor de este rectángulo, o sea, 1, sobre este lado menor, que este lado menor es igual a x menos 1, porque esto también vale 1. Queda esa ecuación, que la vamos a acomodar un poco y nos queda una ecuación cuadrática de toda la vida. Si aplicamos el clásico menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac todo sobre 2a, vamos a llegar a las siguientes raíces. Una negativa y otra positiva, que es la que tendría sentido en esto que estamos planteando, que es 1,618. Ese valor, en realidad, que está sucedido por un montón de decimales que no son periódicos y demás, ese valor irracional, eso es phi. Entonces, en un rectángulo cualquiera, siempre que su lado mayor sea no 2 o 1,5 veces más grande, sino 1,618 veces más grande que su lado menor, se va a dar este juego de proporciones, y ese rectángulo se llama rectángulo áureo, y phi es el número áureo, número de oro. Ya vamos a hablar más adelante de eso. Y todo esto está determinado en la famosa, se las presento, sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci comienza con el número 1 y luego el número que va apareciendo posteriormente siempre la suma de los dos anteriores. Entonces comenzamos con el 1, el siguiente número es 1 más, lo que tenía antes es vacío, 0, así que vuelve a ser un 1. Ahora 1 más 1 nos da 2, 1 más 2 nos da 3, 2 más 3 nos da 5, 3 más 5, 8, 5 más 8, 13, 8 más 13, 21, 13 más 21, 34, y así sustantivamente, como dijo don Ramón. Ahora fíjense en algo que sucede acá. 1 sobre 1, 1, 2 sobre 1, 2, 3 sobre 2, 1,5. Fíjense a qué número estamos llegando. 1,619.
Exactamente, se está llegando a phi. Lo cual es lógico, ya que es lo mismo que teníamos en el rectángulo. Vamos a imaginarnos que tenemos un cuadrado de 1 por 1 y vamos a ir pegando cuadrados todos alrededor, siempre sobre lo que ya está ahí construido. Entonces empezamos con un 1 por 1, al lado se le pega un 1 por 1, al lado se le va a pegar un 2 por 2, luego un 3 por 3, luego un 5 por 5 y así sustantivamente otra vez, como dijo Don Ramón. Son todos números de la sucesión de Fibonacci. Vamos a obtener exactamente acá el rectángulo áureo. Si seguimos así hasta el infinito, justamente la relación entre los lados de ese rectángulo va a ir acercándose a phi. Si unimos ahora estos puntos de intersección de estos rectángulos mediante arcos de circunferencia, vamos a obtener lo que se llama la espiral logarítmica o espiral de Durero, que esta es una de las tantas geometrías llamadas geometrías fractales, una sucesión que se repite infinitamente para afuera y para adentro y siempre se obtiene la misma forma por más que nos acerquemos, nos alejemos, y la verdad que sorprende la cantidad de veces que se puede encontrar o bien esta espiral o bien la sucesión de Fibonacci o simplemente el número 1,618 en la naturaleza. Vamos a ver. El número de pétalos de una flor es generalmente un término de la sucesión de Fibonacci. Entonces tenemos flores con un pétalo, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Rara vez vamos a encontrar una flor cuyos pétalos no se encuentren dentro de esta sucesión. O bien puede pasar lo siguiente, por ejemplo, si tenemos el rectángulo áureo de lados A, D, vamos a desplegar estos lados en este segmento. A sigue siendo 1,618 veces más grande que B. Luego, si hacemos que ese segmento sea el perímetro de una circunferencia, vamos a encontrar este ángulo, 137,5, que es lo mismo que dividir 360 grados sobre phi. Bueno, resulta que en muchas plantas que tienen hojas que van creciendo a lo alto del tallo de una forma helicoidal, si miramos desde arriba esas plantas, vamos a ver que este ángulo es el que va determinando el crecimiento de las hojas. De esta manera las hojas no van coincidiendo verticalmente unas con otras y no se van a ir dando sombra, y así la planta va a aprovechar al máximo la luz del sol. Con esta misma lógica podemos ir distribuyendo puntos y rellenando un círculo y conformar así un patrón de espirales que está presente en el corazón de algunas flores, como ser la margarita o el girasol. Y además, si contamos las espirales que se van formando en ese patrón en la flor de girasol, por ejemplo, vamos a encontrar nuevamente los términos de la sucesión de Fibonacci. Entonces podríamos tener 21 espirales yendo para un lado y 34 yendo para el otro, o bien 34 y 55, o bien 55 y 89, u 89 y 144, siempre son un número que está en la sucesión de Fibonacci. Lo mismo sucede con las piñas. Casi todas las variedades de piñas presentan también un número de espirales que coinciden con dos términos seguidos de la sucesión de Fibonacci. También sucede con la otra piña, el ananá, la fruta, y también con las alcachofas y otras plantas. Incluso se estudió el vuelo de los halcones y se determinó que siguen la forma de la espiral de Durero, porque de esta manera siempre mantienen un mismo ángulo de visión cuando van bajando hacia una presa. Les presento ahora al Nautilus, un animal marino que vive en aguas muy profundas y que tiene como distintas cámaras en su concha. Siempre habita en la última cámara, las demás están llenas de agua y aire, que va regulando la cantidad de una y otra para poder ascender y descender en el agua. Pero miren la forma que tienen estas cámaras, exactamente, es geometría fractal. El Nautilus, a medida que va creciendo, va construyendo siempre la siguiente cámara apoyándose en las anteriores, y cada cámara es un factor fijo más grande que la anterior. Sin embargo, al Nautilus se lo tiene como un mal ejemplo de lo que es la espiral áurea, porque no se da esta espiral de logarítmica, porque la relación entre las cámaras no es de 1,618 sino de 1,08. Hubo un señor, este señor acá, que hizo la tarea y efectivamente determinó eso. Pero nos ayuda a ver de qué manera la sucesión de Fibonacci efectivamente se da de una manera lógica en la naturaleza de algo que va creciendo sobre sí mismo, y se da también este tipo de geometrías fractales. Incluso hay galaxias y huracanes que tienen esta forma de espiral que se asemeja a la logarítmica, pero los estudios tampoco llegaron a un nivel que se diga que sí, efectivamente las fuerzas gravitacionales o el efecto de los vientos entre sí se rigen bajo este número phi, que lo que resulta efectivamente son las proporciones áureas. Pero si en algún momento se determinara que esto efectivamente sigue la lógica de la sucesión de Fibonacci, tampoco me sorprendería mucho. Es algo muy simple. Comenzamos con estos dos cuadrados, después encima un 2×2, después un 3×3, pam, 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 va creciendo y efectivamente lo que se obtiene al final es la espiral logarítmica. Así que no me parecería tan loco tampoco. Pero bueno, vamos a ir a lugares donde parece que sí, efectivamente está la sucesión de Fibonacci. Por ejemplo, en el cuerpo humano.
en mi mano. La longitud del metacarpo es igual a la suma de las dos falanges proximales y la longitud de la primera falange es igual a la suma de las dos falanges distales. Estuve viendo radiografías, estuve haciendo una división entre esas distancias. Efectivamente todavía acá no se da el número 1,618, pero sí se da los primeros valores que habíamos visto en la sucesión de Fibonacci. Pero vamos a algo un poquito más exacto y que es en la altura de una persona. Ese segmento AB del cual habíamos hablado es algo que se da en la altura del ser humano con intersección justo en el ombligo. Es decir, que en una persona bien proporcionada, su altura es 1,618 veces la altura de su ombligo. Y esto fue algo que Da Vinci lo plasmó en su famosa obra El hombre de Vitruvio y estableció otras medidas por ahí en los brazos, también en las piernas, donde se seguía dando este segmento AB. Yo quiero hacer la prueba. Tengo una cinta por acá, vamos a ver. Voy a colocar estas marquitas para no rayar la pared. A ver, 1,80 dividido 1,10 aproximadamente. 1,636, bastante cerca, che. Así que para Da Vinci yo sería una persona bastante proporcionada, ponele. Se me ocurre una idea. Mídanse ustedes la altura y la altura de su ombligo, hagan la división, obtengan su propio número phi, dejen todos esos valores ahí abajo en la caja de comentarios. Vamos a ver quién se acerca más a 1,618. Vamos a ver una competencia, no se vale hacer trampa. De todas maneras se los voy a recordar al final del video, así no tenemos que cortar esto. Vamos, sigamos. En lo que muchos cirujanos plásticos consideran rostros bien bonitos, bien proporcionados, sigue apareciendo este número phi. Incluso algunos lo utilizan directamente a este número para evaluar la belleza de alguien y también para realizar correcciones estéticas. Tienen este aparatito que se llama divisor áureo, que cada vez que lo abren al lado aparece la misma medida pero 1,618 veces más grande. Entonces el ancho de la boca, por ejemplo, es 1,618 veces el ancho de la nariz y también 1,618 de la distancia entre la comisura de la boca y acá, el borde de la jeta. Incluso en los dientes, el ancho de los incisivos frontales superiores es 1,618 veces más ancho que el de los incisivos laterales. Ese señor ahí que está midiendo la chica es el cirujano plástico Stephen Marquardt, que creó una máscara basado en proporciones áureas y teóricamente cuanto más un rostro humano se asemeje a la máscara, más proporcionado es y más bello es. Incluso hay un canal de YouTube que retoca la fotografía de famosos y la va asemejando a la máscara y la verdad que quedan buenísimas. Mirá qué facha Angelina Jolie. Sin embargo, otro canal que es Antroporama tiró la posta y la verdad es que sí, que esta máscara se compone por dos factores mucho más importantes, que es la simetría. La verdad es que cuando vemos caras, cuanto más simétricas son, la gente las considera cada vez más bonitas. Y el otro factor es el promedio, porque esta máscara fue creada a partir del promedio de fotos de actrices y de modelos, así que es imposible que sea fea, lamentablemente es así. ¿Podría ser que las proporciones áureas tengan algo que ver? Se lo dejo ahí. La verdad es que cuando los griegos descubrieron esto, los antiguos griegos se volvieron locos con este número y directamente sí determinaron que el 1,618 era la regla matemática de la belleza. Así que todas las esculturas que empezaron a hacer desde entonces, desde que descubrieron esto, todo seguía esas reglas, estas proporciones. También se comenzaron a hacer pinturas que la verdad que hoy día son muy famosas y sí, la verdad que son muy bonitas, también proporcionadas, y de repente todo el mundo habla de que la Mona Lisa tiene ese no sé qué, que no podés dejar de verla y demás. Bueno, ahí están las proporciones áureas. Pitágoras y Dalí fueron dos personajes de la historia que se obsesionaron también con las proporciones áureas. Pitágoras utilizaba la estrella de 5 puntas con sus seguidores, los pitagóricos, y Dalí se obsesionó con el tetraedro y lo utilizaba en un montón de sus obras. Y estas dos figuras están muy relacionadas con las proporciones áureas, con la sucesión de Fibonacci y también obviamente con el número 1,618. Ahí adentro vamos a encontrar muchas veces esta proporción y también muchos segmentos que provienen de la suma de dos anteriores y demás. En la música, por ejemplo, Beethoven para su quinta sinfonía utilizó proporciones áureas para acomodar los compases y las notas. Incluso hasta el día de hoy no me sorprende que justamente muchos músicos utilizan las proporciones áureas para seguir componiendo. Por ejemplo, para ubicar la parte más estridente, más efusiva de una canción, no lo hacen ni al final, ni al principio, ni a la mitad, sino que ubican esa parte más fuerte, más estridente, generando este segmento AB del que ya hablamos. Obras de arquitectura, por supuesto, hay una banda de obras de arquitectura donde se pueden apreciar, donde se respetaron estas proporciones, tanto en obras modernas como en obras muy anteriores al renacentismo, que fue cuando Fibonacci planteó la sucesión. El Partenón es una de las obras más famosas donde se puede apreciar un montón de veces estas proporciones áureas. Es más, el número phi se llamó phi no por Fibonacci, sino por Fidias, que fue el señor que supervisó la construcción del Partenón. Sin embargo, las obras de más antigüedad en las cuales se pudo apreciar el
número phi es en las pirámides egipcias, porque sí, porque ellos son egipcios e hicieron todo primero, obvio. Y es que la relación matemática que se encuentra entre ciertos lados de la pirámide de Keops, o también entre las distintas áreas de esa pirámide, es justamente este valor, 1,618. Hasta la actualidad, en el cine, la fotografía, en composiciones gráficas, así como la regla de los tercios o los objetos centrados o las simetrías, la composición mediante proporciones áureas es de lo más común. Entonces se dice que, por ejemplo, centrar un elemento teniendo en cuenta la espiral logarítmica no solamente hace que el elemento tenga un aire adecuado todo a su alrededor, sino que también nuestra mirada se centra en ese elemento. Esto va a hacer que el elemento llame la atención y que nuestra mirada se fije ahí. Así que sí, las proporciones áureas envejecieron muy bien, son muy utilizables hoy día. Incluso podemos armar una cuadrícula, la llamada cuadrícula phi, que es muy parecida a la cuadrícula de los tercios, y se puede utilizar, sí, como una composición más. Ahora, ¿cuál es mi opinión al respecto? Bueno, me parece que en las proporciones áureas se puede creer entre muchas comillas, en distintos niveles. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, como base podría decir que este juego de proporciones y de que esto de que vamos recortando un cuadrado y vamos encontrando rectángulos equivalentes o también hacia afuera, en fin, la sucesión de Fibonacci puesta de una manera gráfica es algo que está bueno. O sea, ya por sí mismo, ya solo por ese hecho se justifica que sea una regla de composición. Eso yo lo compro 100%. Luego podemos estar a un escalón más arriba, y es el pensar de que así como nuestro cerebro está programado para detectar equilibrios, simetrías, medias convenientes en todo lo que le rodea, cuando ve estas proporciones ve eso. Y a ver, no suena tan loco, siendo que, como vimos en todos los ejemplos de la naturaleza, siempre estaba relacionado a algún tipo de conveniencia. Las plantas respetaban ese ángulo para aprovechar la luz del sol, el halcón siempre volaba así para tener la misma vista hacia la presa, y ese tipo de cosas sí puede ser, es algo que es probable. Pero nuevamente, como es algo un poco difícil de comprender y de explicar, me parece que ahí hay un choque entre las personas que creen y no creen, y me parece que también ahí está ese choque visual de decir, wow, no sé por qué me cautiva, no lo sé explicar y me cautiva más aún. Puede ser. Yo hasta ahí compro a medias. Es que a mí incluso yo muchas veces me enamoré visualmente de algo que luego averigüé y seguía el tema de las proporciones áureas, así como también me enamoré de otras cosas que seguían otras reglas de composición, como la regla de los tercios. Así que para mí sí, la regla de las proporciones áureas se encuentran por lo menos al mismo nivel que las demás reglas de composición. Ahora, el fanatismo de los griegos, porque no les conté, pero estas proporciones y este número, el número phi, no solamente recibieron el nombre de proporciones y número áureo, sino también de oro, divinas, de Dios, entre otras cosas. Y es que incluso Luca Pacioli hizo un libro al respecto, La Divina Proporción, y le atribuyó una total divinidad a este número, que era único como Dios, que los tres elementos representaban la Santísima Trinidad, que por ser irracional y tener esos decimales infinitos era inconmensurable, inmedible como Dios, que es similar a sí mismo, así como Dios es omnipresente e invariable. Porque no les conté, pero una de las curiosidades de este número phi es que haciendo su inversa o haciendo su cuadrado, obtenemos números que tienen exactamente los mismos decimales. Así todo, yo realmente no me inclino para nada con todo lo que dice Luca Pacioli, pero sea como sea el caso, si ustedes quieren aprovechar estas cualidades divinas de estas proporciones o simplemente armoniosas según mi criterio, les voy a enseñar ahora cómo obtenerlas a mano en la computadora y en su celular en tiempo real. Vamos a ver primeramente la construcción a mano. Lo primero que voy a hacer es un cuadrado. Ahora voy a elegir uno de los lados de este cuadrado, yo voy a elegir el de acá abajo y voy a marcar el punto medio. Y con un compás, que yo no encontré ninguno en mi casa, así que me fabriqué directamente esto, voy a hacer centro en ese punto y voy a hacer una circunferencia a partir de uno de los extremos opuestos, o sea, acá por ejemplo. Entonces pincho ahí. Y listo, acá aunque no lo crean tengo el segmento AB. O sea que voy a extender esta línea de abajo. Y acá ya tengo el lado mayor y el lado menor de un rectángulo áureo. Obviamente yo podría directamente medir esto y decir, bueno, tengo 12 por 1,618 y obtengo acá 19,5 aproximadamente y hacer el rectángulo. Pero de esta manera vamos a poder tener algo más exacto sin comernos todos esos decimales infinitos que tiene el número phi, y nos va a ayudar también a conformarlo de forma exacta en la computadora. Y listo, haciéndolo a mano ya cae de maduro de cómo va a ser en la computadora. De todas maneras vamos a ir a Illustrator y vamos a ver cómo lo conformamos. Primeramente voy a hacer mi cuadrado. Luego voy a hacer una línea de este punto hasta este extremo opuesto. Esta línea la voy a girar con R
voy a decir que el punto de rotación va a ser este. Y con Shift, manteniendo Shift, voy a bajar esta línea hasta acá. Y listo, ahí puedo trazar el rectángulo áureo. Ahora puedo hacer cuadrados hacia adentro. Con la herramienta arco voy a trazar cuartos de circunferencias adentro de estos cuadrados. Y así obtengo la espiral. Voy a juntar todo con J. Y ahí tengo la espiral. Ahora, adentro de este dibujo podemos encontrar cuadrados, rectángulos, elipses, círculos, todos elementos que nos sirvan luego para conformar logotipos o distintas composiciones. También lo puedo rotar, lo puedo espejar, puedo encontrar así la cuadrícula phi o utilizar estas líneas también como renglones para ciertos lineamientos, por ejemplo para determinar la distancia entre un logotipo y su símbolo. Ahora, ¿cómo obtenerlas en su celular en tiempo real? Lo cual a mí me encanta para sacar fotografías al toque con estas proporciones. Seguramente en su celular ustedes ya tengan estas proporciones áureas y no se hayan dado cuenta. Simplemente vayan a la opción de grilla o retículas. Ahí al lado de la cuadrícula de los tercios a veces se encuentra también estas proporciones. Si no la encuentran en su cámara no hay problema, simplemente se descargan cualquier tipo de aplicación de cámara, por ejemplo estas que fueron las que yo encontré que tienen estas proporciones y así lo pueden utilizar en tiempo real. Obviamente que yo puedo sacar una foto más o menos con un elemento al costado y luego recortar esa foto para que coincidan con estas proporciones áureas para que quede centrado en la espiral, pero a mí la verdad me gusta tenerla en tiempo real porque así puedo aprovechar las líneas de esas proporciones para hacerlas coincidir con ciertos elementos de la foto. Y nada más, la verdad que la parte del tutorial fue bastante rápida. Ahora sí les hago acuerdo, midan su altura, midan la altura de su ombligo, hagan la división y dejen su número phi en la caja de comentarios. Vamos a ver quién se acerca más al 1,618. Tengo que ver si le doy un premio al que se acerque más a ese valor. Bueno, no, a ver, el premio es poder presumirlo de que son, según Da Vinci, muy proporcionales. Si les gustó este video y quieren ver más, por favor, suscríbanse y activen la campana. No tengo nada más que decir, este video es bastante largo, así que nos vemos en un próximo video. Adiós.